Hay palabras que destruyen el alma para siempre. Palabras que te despojan de tu nombre, de tu dignidad, incluso de tu derecho a ser llamada madre. Vi a vivir con las ratas, miserable vieja. Esa fue la última frase que mi hija Andrea me gritó antes de cerrarme la puerta en la cara. 7 días después del funeral de mi esposo, 7 días después de enterrar 42 años de matrimonio. Mi nombre es Arlette Morgan. Tengo 60 años. Y esta es la historia que nunca pensé que tendría que contar. Todo comenzó la mañana en que el abogado leyó el testamento de Robert, mi esposo. Andrea llegó temprano, perfumada, vestida de negro elegante. Apenas había dormido. Mis manos aún temblaban por las oraciones de la noche anterior. El abogado abrió el sobre con calma profesional. Esperé. No sé qué esperaba. Tal vez palabras de amor. Tal vez una explicación de por qué Robert había estado tan distante en los últimos meses. Lo que escuché fue esto. A mi hija, Andrea Morgan, la casa en Hillcrest, la casa de playa en Malibú y la suma de 8 millones de pesos depositados en una cuenta fiduciaria. Sentí un vacío en el estómago, pero pensé, es normal. Ella es nuestra única hija. Robert quería protegerla. Luego el abogado continuó casi con incomodidad. A mi esposa, Arlette Morgan, el terreno y el almacén ubicados en el marcador de milla 47 en la antigua carretera. Silencio. Andrea miró hacia arriba. Sus ojos brillaban. No con lágrimas, con triunfo. El almacén, un lugar olvidado. Habían pasado años desde que Robert apenas lo mencionaba, siempre con desdén. Es solo un viejo depósito. Arlette, guardé herramientas allí cuando empecé el negocio. Ahora no vale nada. ¿Por qué entonces me lo dejó? Andrea se levantó. Agarró su bolso de cuero italiano y me miró con una frialdad que nunca había visto antes. Mamá, necesito que desocupes la casa de Hillcrest esta semana. Ahora es mía. ¿Qué, Andrea? Esa es nuestra casa. Tú creciste allí. Era tu casa. Me interrumpió. Ahora es mío. Papá fue muy claro. El abogado se aclaró la garganta incómodamente. Andrea se fue sin despedirse. Yo me quedé sentada con las manos frías en mi regazo, mirando ese papel que decía, un almacén en el kilómetro 47. No entendía nada. Los días siguientes fueron una pesadilla silenciosa. Andrea contrató una empresa de mudanzas. Mis cosas estaban empaquetadas en cajas sin etiquetas. 40 años de vida reducidos a cartón y cinta adhesiva. Intenté hablar con ella. Andrea, cariño, ¿por qué me haces esto? Ella ni siquiera se dio la vuelta. Estaba revisando un inventario con un tasador. No te estoy haciendo nada, mamá. Solo estoy recibiendo lo que papá decidió. Si te dejó un almacén, debe ser por una razón. Su voz era fría, calculada, como si fuera una extraña. Llegó el 7º día, el momento final. Estaba en la sala con una pequeña maleta. No sabía dónde ir. No tenía familia cercana. Mis amigos todos pertenecían a ese mundo que ahora me cerraba las puertas. Andrea bajó las escaleras con un vestido color crema. Iba a una cena de negocios. Dijo negocios. Mi hija, que nunca había trabajado un día en su vida, ahora hablaba de negocios. Me miró de arriba a abajo como si fuera un viejo mueble. ¿Sigues aquí, Andrea? Por favor, dame unos días más. Solo necesito días. Ella soltó una risa seca. Mamá, ya tuviste toda una vida. Ahora es mi turno. Pero no tengo a dónde ir, cariño. Entonces ella explotó. Se acercó a mí, con los ojos ardiendo de furia, y gritó con una violencia que me heló la sangre. Ve a vivir con las ratas, miserable anciana. Ese maldito almacén es todo lo que vales. Me fui esa noche. Tomé mi maleta. Llamé a un taxi y me fui sin mirar atrás. A medida que el coche avanzaba por la calle principal, vi las luces de la ciudad difuminarse a través de mis lágrimas. No lloraba por la casa. Lloraba porque mi hija me había arrancado el corazón con sus propias manos. El taxista me preguntó, ¿a dónde, señora? Le di la dirección del almacén. Frunció el ceño hasta el hito 47. Señora, eso está muy lejos. Y a esta hora, no creo que haya nada por ahí. Es el único lugar que tengo, susurré. Él no dijo nada más. Llegamos pasadas la medianoche. El almacén estaba en medio de la nada. Sin luces, sin vecinos, solo un viejo edificio gris con una puerta oxidada y ventanas rotas. El conductor me ayudó con la maleta. Me miró con piti. ¿Está segura, señora? Asentí. Le pagué con los últimos billetes que tenía en mi billetera. Me quedé sola frente a ese lugar. El viento movía los árboles secos. A lo lejos, un perro ladraba. Empujé la puerta.
Chirrió. Dentro, olía a humedad, a olvido. Encendí la linterna de mi celular. El suelo estaba cubierto de polvo. Había cajas viejas, herramientas oxidadas, telarañas en cada rincón. Y entonces vi algo en la pared trasera. Una pequeña puerta de metal casi oculta detrás de una estantería caída. Me acerqué lentamente. Mis manos temblaban. Moví la estantería con dificultad. La puerta tenía un candado viejo. Busqué entre mis cosas y recordé. En el sobre del testamento, había una pequeña llave. El abogado me lo entregó sin decir nada. Metí la llave en el candado. Gyro. Dentro había una caja fuerte empotrada en la pared. Mi corazón latía tan rápido que apenas podía respirar. La caja fuerte tenía una combinación digital y una nota pegada con cinta amarillenta. La letra era de Robert. Decía Arlette, la fecha de nuestro primer beso. Mis dedos temblaban mientras marcaba los números. 0214-1981. Un clic, la puerta de la caja fuerte se abrió, y lo que vi dentro lo cambió todo. A veces confiamos demasiado en quienes no deberíamos. ¿También te has decepcionado con alguien a quien amabas? Cuéntame tu historia en los comentarios. Quiero leerla. Antes de contarte lo que encontré en esa caja fuerte, necesito que entiendas algo. Necesito que sepas quién era yo antes de esa noche, antes de que todo se desmoronara. Porque hay una Arlette que ya no existe, y duele recordarla. Conocí a Robert Morgan en 1981. Tenía 18 años y trabajaba como recepcionista en un hotel en el centro. Él llegó una tarde con un maletín cálido y una sonrisa tímida. Me preguntó si conocía algún lugar donde sirvieran buen café. Le recomendé el Café Habana, una cafetería a 2 cuadras. Me invitó a unirme a él cuando terminara mi turno. Esa tarde, hablamos durante 3 horas. Robert me dijo que acababa de llegar de Chicago, que quería construir algo propio, que creía en el trabajo honesto. Me enamoré de la forma en que miraba al futuro, como si todo fuera posible. Nos casamos 6 meses después. Fue una boda sencilla. Mi madre hizo el pastel. Los amigos de Robert tocaron la guitarra en el patio trasero de mis padres. Esa noche, mientras bailábamos bajo las luces de colores, Robert me susurró al oído: «Te prometo que nunca te faltará nada, Arlette. Voy a construir un imperio para ti». Me reí. Le dije que no necesitaba un imperio. Solo lo necesitaba a él. Los primeros años fueron difíciles. Robert trabajaba desde el amanecer hasta el atardecer. Empezó con un pequeño taller de soldadura, haciendo cercas, puertas y estructuras de metal. Él llegaba a casa con las manos llenas de callos y los ojos cansados. Lo esperaba con la cena lista: carne asada, galletas recién horneadas, té dulce. Nos sentaríamos en esa pequeña mesa de fórmica y él me contaría sus planes. Algún día vamos a tener una casa grande con un jardín y Andrea va a estudiar en las mejores escuelas. Andrea nació en 1984. Fue el día más feliz de nuestras vidas. Recuerdo a Robert llorando en la sala de espera del hospital. Cuando la enfermera le entregó a nuestra hija, la miró como si fuera un milagro. «Se parece exactamente a ti», me dijo con voz quebrada. Y era verdad. Andrea tenía mis ojos, mi cabello oscuro, pero tenía la determinación de Robert. Pasaron los años. El negocio creció. Robert consiguió contratos más grandes, construcción industrial, proyectos gubernamentales. De repente, teníamos dinero. Compramos la casa de Hillcrest cuando Andrea tenía 7 años. Era enorme. 3 pisos, un jardín con una fuente, habitaciones con baños de mármol. Caminé por esos pasillos y no podía creerlo. Todavía soñaba con nuestro pequeño apartamento en Queens con esa mesa de fórmica. Pero Robert era feliz. Él me decía: «Mira, mi amor. Te prometí que nunca te faltaría nada». Y no me faltaba nada excepto tiempo con él. Porque cuanto más crecía el negocio, más ausente estaba Robert. Viajes a Seattle, reuniones en Chicago, cenas con clientes. Me quedé solo con Andrea. La llevé a clases de piano, a prácticas de tenis, a sus fiestas de cumpleaños y a jardines decorados con globos de helio y mesas de postres. Andrea creció hermosa, inteligente, pero también consentida. Si quería algo, lo conseguía. Robert no sabía decir que no. «Papá, quiero un iPhone nuevo». «Andrea, tienes uno del año pasado, pero todos mis amigos tienen el nuevo». Y Robert se lo compraría. Intenté hablar con él. «Robert, la estamos malcriando. Arlette, trabajé toda mi vida para que mi hija no tuviera que sufrir como yo sufrí. Déjame darle lo que yo nunca tuve». ¿Cómo se puede discutir con eso? Los domingos, los 3 desayunábamos juntos. Era el único momento de la semana en que parecíamos una familia de verdad. Hice panqueques.
Robert leyó el periódico. Andrea revisó su teléfono. Miré esa escena y traté de convencerme de que éramos felices, pero algo había cambiado. No podría decir exactamente cuándo. Tal vez fue gradual, como cuando una planta se seca y no te das cuenta hasta que no hay remedio. Robert empezó a llegar más tarde, a veces oliendo a whisky, otras veces con una distancia en su mirada. ¿Estás bien, mi amor? Sí. Arlette, solo cansada. Andrea, por su parte, me hablaba cada vez menos. A los 18 años, se fue a estudiar a Boston, una universidad muy cara. Nos llamaba una vez al mes. Siempre pedía dinero. Mamá, necesito 000 para libros. Andrea, te enviamos 3,000 el semestre pasado. Es solo que estos son más caros. ¿O quieres que fracase? Robert siempre le enviaba el doble de lo que ella pedía. Empecé a sentirme invisible en mi propia casa. Robert trabajaba. Andrea estaba fuera. Y regué las plantas en el jardín. Preparé cenas que nadie comió. Veía programas en la sala vacía. A veces por la noche me acostaba junto a Robert y lo miraba dormir. Intenté recordar al hombre que me invitó a tomar café, aquel que prometió que nunca me faltaría nada. Y me pregunté, ¿cuándo dejamos de hablar? ¿Cuándo dejamos de mirarnos a los ojos? Pero nunca dije nada porque pensé que así era el matrimonio después de tantos años. Ese amor maduro era este silencio cómodo, esta rutina compartida. No sabía que el silencio también puede ser una despedida lenta. Esos eran mis días antes de que todo se rompiera. Días tranquilos, vacíos, pero míos. Nunca imaginé que la vida con todos sus defectos era un lujo que estaba a punto de perder. Nunca imaginé que mi esposo me estaba preparando para algo y que mi hija, mi propia hija, estaba esperando el momento perfecto para olvidar mi nombre. Mientras cuento esto, me pregunto desde dónde me estás escuchando. Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. La primera vez que sospeché que algo iba mal fue un martes de marzo. Lo recuerdo porque era el cumpleaños de mi madre. Ella había fallecido hace 10 años, pero aún encendía una vela cada año. Era mi manera de mantenerla cerca. Esa mañana, bajé a la cocina temprano. Robert ya estaba despierto, lo cual era raro. Normalmente, él salía de la casa antes de que abriera los ojos. Estaba sentado a la mesa del desayuno con una taza de café humeante en las manos. Estaba mirando por la ventana hacia el jardín, pero sus ojos estaban perdidos, como si no viera nada. Buenos días, mi amor, dije, acercándome para besarlo en la mejilla. Saltó como si lo hubiera asustado. Oh, buenos días, Arlette. Su voz sonaba distante, educada, como si yo fuera una visita de cortesía. Me serví café. Me senté frente a él. Intenté romper ese incómodo silencio que últimamente llenaba nuestra casa. ¿Dormiste bien? Sí, más o menos. ¿Te preparo algo de huevos con fruta? No tengo hambre. Silencio otra vez. Revolví mi café sin beberlo. Observe a sus manos. Esas manos que una vez me sostuvieron con tanta ternura. Ahora estaban tensas, con los nudillos blancos de apretar la taza. Robert. ¿Hey, algo mal? Él miró hacia arriba. Por un segundo, vi algo en sus ojos. Miedo o tal vez culpa. No estoy segura. No, todo está bien. Últimamente, te veo. No sé. Preocupada. Es cosa de trabajo, Arlette. Nada más. ¿Estás seguro de que sabes que puedes hablar conmigo? Puso la taza en la mesa con más fuerza de la necesaria. El café se derramó un poco. Ya te dije que todo está bien. ¿Por qué insistes? Su tono me sorprendió. Robert nunca me había hablado así. Nunca. Me quedé en silencio. Se levantó, tomó su abrigo del respaldo de la silla y se fue sin despedirse. Me quedé allí mirando esa taza de café medio vacía, mirando la mancha marrón en el mantel blanco. Y por primera vez en 40 años de matrimonio, sentí miedo. Esa noche, Robert llegó pasadas las 10. Yo estaba en la sala leyendo un libro en el que no podía concentrarme. Escuché el coche en la entrada, la puerta principal, sus pasos en el pasillo. Entró en la sala. Su corbata estaba suelta, sus ojos cansados. ¿Ya cenaste? Le pregunté, tratando de sonar casual. Sí, cené con algunos clientes. Oh, está bien. Se quedó ahí como si quisiera decir algo, pero no lo hizo. Simplemente subió las escaleras. Esperé unos minutos, luego subí también. Cuando llegué al dormitorio, él ya estaba en la ducha. Me acosté, apagué la luz de mi lado, cerré los ojos e hice como si estuviera durmiendo. Él salió del baño 20 minutos después, se acostó en su lado de la cama. Ni siquiera dijo buenas noches. Los días pasaron así, semanas, meses.
Robert llegaba cada vez más tarde. A veces ni siquiera venía a casa a dormir. Dijo que tenía que quedarse en la obra, que había problemas con los proveedores, que los inspectores eran un dolor de cabeza. Quería creerle. Me forcé a creerle, pero había señales. Como aquella vez que encontré un recibo de restaurante en su bolsillo. Un lugar caro en el centro. 2 personas, una cuenta de 300 pesos. Robert, ¿fuiste a leer Nardan la semana pasada? Ni siquiera levantó la vista del periódico. Sí, con un inversor. Oh, no me dijiste. No es importante, Arlette. Solo negocios. Pero algo en su voz no sonaba bien. Algo forzado. Otra señal. Empezó a ir al gimnasio. Robert, el hombre que durante 20 años había dicho que no tenía tiempo para hacer ejercicio. De repente, 3 veces a la semana, salía a las 6 de la mañana con una bolsa de deporte. Me estoy cuidando, Arlette. El médico dijo que tengo colesterol alto. ¿Quieres que vayamos juntos? Yo también podría hacer ejercicio. No, es un gimnasio de hombres. Solo pesas y cosas así. Te aburrirías. También cambió la forma en que se vestía. Antes usaba camisas blancas y pantalones grises, siempre los mismos. De repente, empezó a comprar ropa más moderna. Camisas azul marino, pantalones ajustados, un reloj nuevo que nunca había visto. «Te ves bien, mi amor», le dije una mañana. Apenas sonrió. «Gracias». Y se fue. Me quedé en esa enorme casa vacía preguntándome qué estaba pasando, tratando de armar el rompecabezas con las piezas que tenía. Pero no quería ver la imagen completa porque verla significaba aceptar algo que me aterraba. Empecé a revisar su teléfono. Sí, lo admito. Me convertí en esa mujer que nunca pensé que sería. Esa mujer que espera a que su esposo se duerma para revisar su celular con manos temblorosas. Pero Robert era cuidadoso. Siempre lo tenía protegido con contraseña. Y cuando se duchaba, lo llevaba al baño. Una noche, mientras él dormía, vi su teléfono en la mesita de noche. La pantalla se iluminó. Un nuevo mensaje. Mia circ lentamente. Mi corazón latía tan rápido que pensé que iba a despertarlo. El mensaje decía, mañana a las 6, mismo lugar. No había nombre, solo un número que no reconocía. Estaba a punto de abrir el mensaje cuando Robert se movió. Guardé el teléfono rápidamente y volví a mi lado de la cama. No pude dormir en toda la noche. Al día siguiente, Robert salió a las 5:30 de la mañana. Dijo que tenía una reunión temprano. Me quedé despierta, mirando al techo, sintiendo que mi pecho se apretaba. Pensé en llamar a alguien. ¿Pero a quién? ¿A mis amigos? Me dirían que estaba exagerando, que Robert era un hombre trabajador, que todos los matrimonios pasan por crisis. Pensé en llamar a Andrea, pero Andrea nunca contestaba. Y cuando lo hacía, siempre estaba apurada. Estaba sola con mis sospechas, sola con ese miedo que crecía cada día. Decidí hacer algo que nunca había hecho, algo desesperado. Esperé a que Robert saliera para el gimnasio. Luego busqué entre sus cosas en su armario, en sus cajones, en su escritorio, en el estudio. No sabía qué estaba buscando. Una carta, una fotografía, un perfume que no era mío. Lo que encontré fue peor. En el cajón inferior de su escritorio, debajo de unos documentos viejos, había un sobremanila. Lo abrí con manos temblorosas. Dentro había papeles, documentos legales, contratos, y un nombre que se repetía una y otra vez. Andrea Morgan, mi hija. Eran documentos de transferencia, propiedades a nombre de Andrea, cuentas bancarias, acciones de la empresa de Robert, todo. Todo estaba siendo transferido a Andrea. Revisé las fechas, los últimos 6 meses. ¿Por qué Robert estaba poniendo todo a nombre de Andrea sin decírmelo? Me sentí mareada. Me senté en el suelo del estudio con esos papeles esparcidos a mi alrededor. No entendía nada. ¿Estaba enfermo? ¿Por eso hacía ejercicio? ¿Por eso estaba tan distante? ¿O era algo más? Puse todo de vuelta exactamente como estaba. Cerré el cajón. Esa noche, cuando llegó Robert, traté de actuar normal. ¿Cómo estuvo tu día, amor mío? Bien. Cansado. Robert, ¿hay algo que quieras decirme? Me miró por un segundo. Vi vacilación en sus ojos. ¿Cómo qué? No sé. ¿Cualquier cosa? Siento que no hablamos como antes. Él suspiró. Se quitó los zapatos, se sentó en el sillón del salón. Arlette, estoy cansado. ¿Podemos hablar mañana? Claro, descansa. Pero no hablamos mañana, ni al día siguiente, ni nunca, porque una semana después, Robert no despertó. Era un domingo. Me desperté temprano para hacer el desayuno. Me giré para verlo.
Estaba pálido, demasiado quieto. Robert, mi amor. No respondió. Toqué su hombro. Estaba frío. Empecé a gritar. Llamé a la ambulancia. Llegaron en 20 minutos, pero ya era demasiado tarde. Infarto masivo. Dijeron que murió mientras dormía. No sufrió. Pero lo hice porque en ese momento, entendí algo horrible. Robert se había estado despidiendo de mí durante meses. Solo que no quería ver las señales. Y ahora, de pie en ese almacén abandonado con una caja fuerte abierta frente a mí, iba a descubrir por qué. Iba a descubrir que mi esposo sabía exactamente lo que hacía y que mi hija, mi propia hija, también lo sabía. Dentro de esa caja fuerte, había un mundo que no conocía. Documentos. Docenas de documentos. Algunos nuevos, otros amarillentos por el tiempo. Saqué el primero con manos temblorosas. Era una escritura. Propiedad en Austin, 3 acres a nombre de Arlette Morgan. Mío. Saqué otro. Un condominio en Seattle, también a mi nombre. Otra más. Terreno en Florida. Arlette Morgan y otra y otra y otra. Había propiedades que ni siquiera sabía que existían, lugares que nunca había visitado. Pero eso no era todo. Había una carpeta de plástico azul dentro. Hojas impresas con el logo de la bolsa de valores. Acciones. Miles de acciones de empresas que apenas reconocía, todas a mi nombre. Y debajo de todo, un sobre blanco más pesado que los demás. Lo abrí. Era una carta escrita a mano. La letra de Robert. Esa letra inclinada que había visto miles de veces en tarjetas de cumpleaños y notas en el refrigerador. Mi corazón latía tan rápido que apenas podía respirar. Commence a leer Arlette, mi amor. Si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo. Y significa que Andrea hizo exactamente lo que temía que haría. Perdóname. Perdóname por no decirte nada mientras estaba vivo. Perdóname por dejarte pasar por este dolor, pero necesitaba estar seguro. Hace 2 años, me diagnosticaron una arritmia cardíaca severa. El médico me dijo que podría ser cuestión de meses o años. No había forma de saberlo. Desde ese día, comencé a preparar todo. No par me, para ti. Arlette, te conozco. Sé que nunca has sido una mujer de negocios. Sé que confías demasiado. Sé que Andrea aprendió a manipularte desde que era niña. Y tú siempre le das el beneficio de la duda. Por eso hice lo que hice. Le dejé a Andrea la casa en Hillcrest, la casa de la playa y 8 millones de pesos. Le dejé los activos visibles, lo que ella esperaba, lo que todos esperaban. Pero ¿sabes qué más le dejé? Deuda. La casa de Hillcrest tiene una hipoteca de 3 millones de pesos que vence en 6 meses. La casa de la playa está embargada por impuestos atrasados. Y esos 8 millones están en una cuenta fiduciaria que solo libera 0,000 al año durante los próximos 80 años. Andrea aún no lo sabe. El abogado tiene órdenes de informarle 30 días después de mi muerte. 30 días en los que te va a mostrar quién es realmente. Porque yo ya lo sé, Arlette. Ya lo sé. Nuestra hija se convirtió en alguien que no reconozco. Alguien que solo ve números, que solo piensa en sí misma. Hace 1 año, vino a pedirme dinero. Dijo que quería invertir en un negocio. Le di $50,000. 2 semanas después, me enteré de que lo gastó en un viaje a Europa con sus amigas. La confront. ¿Sabes lo que me dijo? Papá, tienes de sobra. No seas tacano. ¿Tacano? Después de haber pagado la universidad más cara de los Estados Unidos, después de haberle comprado 3 coches, después de darle todo lo que pidió durante 30 años, intenté hablar contigo, pero cada vez que mencionaba a Andrea, la defendías. Es joven, Robert. Ella madurará. Está buscando su camino. No seas tan duro con ella. Y me quedé callado porque no quería romperte el corazón. Pero ahora, mi amor, necesitas ver la verdad. A ti te dejé lo que realmente importa. Lo que construí con mis propias manos durante 40 años. Ese almacén donde estás ahora no es solo un viejo depósito. Es el lugar donde todo comenzó. Mi primer taller. El lugar donde soldé mi primera puerta. Donde pasé noches enteras trabajando para darte una vida mejor. Y dentro de esta caja fuerte está tu verdadera herencia. 20 propiedades en diferentes estados, todas generando alquiler, todas pagadas. Acciones por valor de 2 millones y un poder notariado que te nombra CEO de las 3 empresas que fundé. Empresas que Andrea ni siquiera sabe que existen. También hay un sobre con dinero en efectivo. 00,000 para que no te falte nada en los primeros meses. Arlette, sé que esto va a ser difícil. Sé que querrás dárselo todo a Andrea. Querrás perdonarla. Pero te pido algo. Espera. Y observa. Si Andrea,
Después de recibir su herencia, te busca, te cuida, pregunta cómo estás, entonces tal vez me equivoqué. Tal vez aún quede algo de la niña que era. Pero si no lo hace, si te desprecia, si te abandona, si te trata como algo desechable, entonces sabrás que hice lo correcto. Pasé 40 años trabajando, no por dinero, por ti. Para darte seguridad, para asegurarme de que, pase lo que pase, estés bien. Este almacén es tuyo. Las propiedades son tuyas. El dinero es tuyo. Pero lo más importante, tu dignidad es tuya. No dejes que nadie, ni siquiera nuestra hija, te la quite. Te amé desde el día en que te vi en ese hotel. Y seguiré amándote desde donde sea que esté. Cuida de este legado. No por ti. Por mujeres como tú. Las que dieron todo. Las que se quedaron en silencio. Las que merecen algo más que migajas. Con todo mi amor, Robert. PD. En la carpeta roja, hay contactos de abogados y contadores de confianza. Ellos te ayudarán con todo. No estás sola. Terminé de leer y no pude soportarlo más. Me desplomé allí mismo en el frío suelo de ese almacén con la carta presionada contra mi pecho. Lloré como no había llorado en el funeral. Lloré por Robert, por todo lo que no me dijo, por todo lo que soportó en silencio. Lloré por mí, por los meses que pasé sintiéndome invisible. Por las noches que dormí al lado de un hombre que se estaba despidiendo. Y lloré por Andrea, por la niña que era. Por la mujer en la que se convirtió. Porque Robert tenía razón. Andrea me mostró quién era en esos 7 días. Me echó de mi propia casa. Me gritó. Me humilló. Y ni siquiera preguntó si tenía a dónde ir. Me quedé acostado allí. No sé cuánto tiempo, tal vez 1 hora, tal vez más, hasta que escuché un ruido afuera. Un coche, neumático sobre grava. Me levanté rápidamente, miré por una de las ventanas rotas. Era un coche negro, elegante, un BMW. Mi corazón dio un vuelco. Era Andrea. Salió del coche con gafas de sol y un abrigo beige. Caminó hacia el almacén con pasos decididos. ¿Cómo supo que estaba aquí? Rápidamente guardé todos los documentos en la caja fuerte, cerré la puerta metálica, moví la estantería de vuelta a su lugar justo a tiempo. Andrea empujó la puerta. Entró con una mueca de desagrado. Dios mío, mamá, ¿de verdad viniste a vivir aquí? Su voz, ese tono, como si fuera una persona sin hogar. Andrea, ¿qué haces aquí? Vine a traerte esto. Extendió una bolsa de plástico. Dentro había ropa. Mi ropa, pero no toda. Solo algunas blusas viejas, un par de zapatos desgastados. Encontré esto en tu armario. Pensé que lo necesitarías. No dijo, te extraño. No dijo, ¿cómo estás? No dijo, perdóname. Solo me entregó una bolsa de ropa como alguien que da caridad. Gracias, Carino, murmuró. Ella miró alrededor del almacén con desprecio. Papá realmente te dejó este lugar. Qué cruel. Algo dentro de mí se retorció, pero me quedé callada. Bueno, tengo que irme. Tengo una cita con el arquitecto. Voy a remodelar la casa de Hildrest, cambiarlo todo. Ese estilo antiguo que ustedes tenían ya no va con nada. Estilo antiguo. Se refería a las cortinas que yo misma había elegido y a los muebles que Robert y yo habíamos comprado juntos. Andrea, ¿no crees que es demasiado pronto para remodelar? Se quitó las gafas y me miró fríamente. Mamá, papá se ha ido. La vida sigue. Tengo planes. No voy a quedarme atrapada en el pasado como tú. Cada palabra era una puñalada. Entiendo, dije con voz temblorosa. Ah, y otra cosa. Necesito que firmes unos papeles. ¿Qué papeles? El abogado dice que hay algunas propiedades menores que estaban a nombre de papá y el tuyo, cosas sin valor. Pero necesito que renuncies a tu parte para poder venderlas. Mi corazón se detuvo. ¿Venderlas? Sí, mamá. No seas complicada. Son terrenos en medio de la nada. No sirven para nada. Pero con la venta, puedo terminar de pagar la remodelación. Ella estaba hablando de mi herencia, de las propiedades que Robert me había dejado. ¿Cómo lo sabía? A menos que también hubiera estado revisando los papeles de Robert, buscando, esperando. Tragó con dificultad. Andrea, necesito pensarlo. Ella entrecerró los ojos. ¿Pensarlo, mamá? ¿Qué hay que pensar? Es por tu propio bien. ¿O planeas gestionar las propiedades por tu cuenta? No lo sé, cariño. Solo dame unos días. Andrea soltó una risa seca. Increíble. Papá tenía razón. Eres terca. ¿Papá te lo dijo? Se quedó en silencio. Se dio cuenta de que había dicho de más. Olvídalo. Piénsalo. Pero no te tomes demasiado tiempo.
Tengo planes. Se dio la vuelta y salió del almacén sin despedirse. Yo me quedé allí temblando. Robert tenía razón. Andrea no vino a ver cómo estaba. Vino a buscar más. Y lo peor de todo, lo sabía. Sabía que había más propiedades. Sabía que Robert me había dejado algo. Y quería quitármelo. Esa noche, sola en ese frío almacén con la carta de Robert en mis manos, entendí algo que me rompió el alma. Mi hija no me veía como su madre. Me veía como un obstáculo. Todavía me pregunto si hice lo correcto. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? Los días siguientes fueron los más extraños de mi vida. Durante el día, limpiaba el almacén. Barría el polvo acumulado durante años, reparaba las ventanas rotas con cartón y cinta adhesiva. Convertí ese lugar olvidado en algo que se asemejaba a un hogar. Por la noche, leía los documentos que Robert me había dejado. Cada papel era una revelación. Cada escritura, cada contrato, cada estado de cuenta bancario me mostraba a un Robert que no conocía. Un hombre meticuloso, calculador, alguien que había estado construyendo un imperio invisible mientras yo regaba las plantas del jardín. Había una propiedad en Texas generando $3,000 al mes en alquiler. Un edificio de apartamentos en Seattle, $5,000 al mes, un espacio comercial en el centro de Chicago, $8,000. Sumé el ingreso total de todas las propiedades, casi $40,000 al mes. $40,000 que ni siquiera sabía que existían. ¿Cómo pudo Robert esconderme todo esto durante años? Pero luego recordé que no lo escondía. Simplemente nunca pregunté porque asumí que el dinero era suyo, que las decisiones eran suyas, que mi papel era esperar, asentir, acompañar. Me convertí en una sombra en mi propio matrimonio. Why Robert? Robert me protegía a su manera. Encontré un cuaderno negro entre los documentos, una especie de diario. Las últimas páginas tenían fechas del año pasado. Comencé a leer. 15 de marzo. Andrea vino hoy a pedir dinero de nuevo. Ella dice que necesita 50,000 para un curso de diseño en Milán. Le dije que no. Se enojó. Me llamó egoísta. Arlette la defendió como siempre. No sabe que Andrea ya le debe 0,000 a una amiga. Lo sé porque la amiga me llamó. Andrea ni siquiera le ha respondido. 22 de abril. Tuve otra arritmia. Esta vez en la oficina. El doctor dice que debo reducir el estrés. Pero Andrea no para. Arlette no vi. Y yo estoy cansado. Muy cansado. 10 de junio. Hoy empecé a transferir propiedades a nombre de Arlette. El notario me preguntó por qué no las pongo también a nombre de Andrea. Le dije, porque Andrea no sabe lo que es construir algo. Solo sabe destruir. 3 de agosto. Andrea vino a comer, fingió estar interesada en mi salud. Luego sacó el tema. Quiere que le dé poder notarial sobre mis cuentas. Dice que es para ayudarme si me pasa algo. Le dije que no. Se fue furiosa. Arlette me preguntó por qué soy tan dura con ella. Ella no sabe que Andrea ha estado preguntando a mis abogados cuánto valgo desde hace meses. Cree que no me he dado cuenta. 12 de octubre. Arlette me preguntó si estoy enfermo. Casi le digo la verdad, pero no puedo. Si le digo que me queda poco tiempo, querrá cuidarme. Y Andrea lo va a usar. La va a manipular. Le va a quitar todo. Prefiero que Arlette sufra mi muerte de una vez, pero protegida. 30 de diciembre, el año nuevo pronto. No creo que vea muchos más. Hoy terminé de preparar todo. El almacén tiene la caja fuerte. La carta está escrita. Los abogados tienen instrucciones. Nuestro camino va a estar bien. Eso es lo único que importa. Espero que algún día me perdone. Cierro el cuaderno. Las lágrimas nublaron mi visión. Robert me conocía. Me conocía demasiado bien. Sabía que habría dado todo por Andrea, que habría firmado cualquier papel, que habría renunciado a todo para mantener la paz. Por eso no me dijo nada. Por eso me dejó descubrirlo solo. Pasé 3 días sin salir del almacén, sin hablar con nadie. Comí pan de la tienda de la esquina, bebí agua embotellada, dormí en un viejo colchón que encontré en el depósito. Pero no estaba triste. Me estaba despertando como si hubiera pasado 40 años dormida, y finalmente abrí los ojos. Al cuarto día, llamé al número que Robert había dejado en la carpeta roja. Un hombre con voz profunda respondió. Bufete de Abogados Davis. Buenas tardes. Buenas tardes. Habla Arlette Morgan. Mi esposo, Robert Morgan, trabajó con ustedes. Hubo una pausa. Señora Morgan, precisamente estaba esperando su llamada. ¿Encontró la caja fuerte? Sí. ¿Y la carta? Esa también. Bien. Necesitamos reunirnos lo antes posible.
Hay documentos que debe firmar y hay algo más que debe saber. Algo que prefiero decirle en persona. ¿Puede venir mañana a las 10? Sí, estaré allí. Colgué con el corazón acelerado. ¿Qué más podría haber? A la mañana siguiente, tomé un Uber a la oficina. Estaba en Hillcrest, a solo 4 cuadras de la casa donde viví durante 30 años. La casa que ahora era de Andrea. El abogado era un hombre de unos 50 años. Gafas, traje gris, expresión seria. Señora Morgan, lamento mucho su pérdida. El señor Robert era un hombre excepcional. Gracias. Supongo que ya leyó la carta. Sí. Entonces sabe que usted es la verdadera heredera de la herencia de su esposo. Sí, pero no entiendo. ¿Por qué el testamento oficial dice lo contrario? El abogado sonrió levemente. Porque el señor Robert hizo 2 testamentos, uno público, que se leyó en el notario, y uno privado, que está registrado aquí. Sacó una carpeta azul, la abrió frente a mí. Aquí están todas las escrituras, 20 propiedades, 12 millones en acciones, todo a tu nombre, todo legal, todo protegido. Y Andrea, tu hija, recibió exactamente lo que decía el testamento público, pero en 30 días, el banco le notificará las condiciones reales de su herencia. Las deudas. Exactamente. La casa Hillcrest tiene una hipoteca pendiente de $3 millones. La casa de la playa está embargada por impuestos y los 8 millones están bloqueados. ¿Qué va a pasar cuando ella se entere? El abogado me miró intensamente. Ella vendrá a buscarte, señora Morgan, y te pedirá ayuda. ¿Tengo que ayudarla? Legalmente, no. Moralmente, esa es tu decisión. Sentí un nudo en el estómago. ¿Puedo preguntarte algo, consejero? Por supuesto. ¿Crees que Robert fue cruel con Andrea? Se recostó en su silla, entrelazó las manos. Señora Morgan, trabajé con el señor Robert durante 15 años. Lo vi construir cada propiedad. Vi cómo se quedaba despierto revisando contratos, cómo se saltaba las comidas para cerrar tratos. Hizo una pausa. Y también vi cómo su hija llegaba a pedirle dinero cada mes, cómo nunca le preguntaba cómo estaba, cómo solo hablaba de lo que quería comprar. No lo sabía. Lo sé. Senior. Robert me pidió que nunca te dijera nada. Dijo que tenías un corazón demasiado noble, que no merecías cargar con esa verdad. Se levantó, caminó hacia la ventana. ¿Sabes lo que me dijo la última vez que lo vi? Fue 3 semanas antes de que muriera. Nego con la cabeza. Me dijo, consejero, si Andrea me busca después de mi muerte, será solo por dinero. Pero si busca a Arlette, entonces sabré que me equivoqué. Entonces sabré que todavía hay esperanza. Sentí un escalofrío. Dime la verdad, consejero. ¿Ha venido Andrea a verte después del funeral? Vaya la morada. Sí, una vez. ¿Y cómo fue esa visita? Recordé la bolsa de ropa vieja, la solicitud de firmar papeles, el tono despectivo. Fue doloroso. El abogado asintió con tristeza. Entonces el señor Robert tenía razón. Salí de la oficina con una carpeta llena de documentos y un alma llena de preguntas. Caminé por Hillcrest sin rumbo. Pasé frente a cafeterías donde solía desayunar con mis amigos, frente a boutiques donde compraba ropa que ya no tenía. Todo me parecía distante, como si perteneciera a otra vida. Llegué frente a la casa, mi casa, la de Hillcrest. Había un camión de remodelación afuera. Los trabajadores entraban y salían cargando muebles. Vi mi sofá favorito tirado en la acera, el sillón donde Robert leía el periódico, la mesa del comedor donde celebramos 30 Navidades, todo en la basura. Andrea estaba en la entrada dando órdenes al capataz. Me vio. Por un segundo, nuestros ojos se encontraron. Esperé. Esperé a que cruzara la calle, a que me preguntara cómo estaba, a que me dijera que me extrañaba, pero solo me miró y se dio la vuelta. Entró a la casa y cerró la puerta. Allí, parado en esa acera, viendo mis recuerdos en la basura y a mi hija dándome la espalda, entendí algo. Robert no fue cruel con Andrea. Fue realista. Y ahora tenía que decidir qué hacer con esa realidad. Porque en 22 días, cuando el banco le notificara las deudas, Andrea iba a regresar. Y esta vez no vendría con una bolsa de ropa. Vendría con exigencias. La pregunta era, ¿estaría yo listo para enfrentarla? Regresé al almacén con el corazón destrozado en pedazos. Me senté en el frío suelo con la espalda contra la pared de concreto y dejé que las lágrimas salieran. Lloré durante horas. Lloré hasta que no me quedaron más lágrimas. Lloré por Robert, por todos los secretos que llevaba solo, por todas las noches en que fingía que todo estaba bien mientras su corazón literalmente se rompía. Lloré por Andrea, por la niña que era, por la mujer en la que se convirtió. Y lloré por mí,
Por los 40 años que pasé siendo complaciente, siendo invisible, siendo la esposa perfecta que nunca preguntó, nunca cuestionó, nunca se quejó. Cuando ya no pude llorar más, me levanté. Abrí la caja fuerte de nuevo, saqué todos los documentos y los extendí sobre una mesa vieja que había limpiado. Necesitaba entender. Necesitaba ver con claridad. Había 20 propiedades. Los conté uno por uno. 3 casas en Texas, 2 edificios de apartamentos en Seattle, un rancho en Montana, espacios comerciales en Chicago, Nueva York y Los Ángeles, terrenos en Florida, Colorado y Nevada. Cada uno tenía su escritura, su contrato de alquiler, su declaración. Robert había construido esto durante 30 años, propiedad por propiedad, ladrillo por ladrillo, y yo, no sabía nada. Me sentía avergonzada, pequeña. ¿Qué tipo de esposa no sabe lo que su esposo está construyendo? Pero luego recordé algo que había dicho el abogado. El señor Robert dijo, tenías un corazón demasiado noble, noble o ingenuo. Tal vez ambas. Pasé los días siguientes estudiando cada documento. Llamé a los contadores cuyos números Robert había dejado. Les hice preguntas. Tomé notas. Aprendí cómo funcionaban los alquileres, impuestos, escrituras, contratos. Era como aprender un nuevo idioma. Pero poco a poco, comencé a entender. Y con cada día que pasaba, sentía algo extraño creciendo dentro de mí. No era tristeza. Era fuerza. Una semana después de mi visita al abogado, recibí una llamada. Número desconocido. Hola, mamá. Era Andrea, pero su voz sonaba diferente, menos fría, casi nerviosa. Hola, mamá. Mamá, necesito hablar contigo. ¿Puedes venir a la casa? Andrea, ya no es mi casa. Lo sé, pero es importante. Por favor. Había algo en su tono. Algo desesperado. ¿Qué pasó? Es sobre la herencia de papá. Hay un problema. Ahí estaba. El banco ya la había notificado. ¿Qué tipo de problema, mamá? Por favor, no quiero hablar por teléfono. ¿Puedes venir? Dudé. Una parte de mí quería colgar. Otra parte. Otra parte seguía siendo la madre que siempre corría cuando su hija la llamaba. Está bien. Estaré allí en una hora. Cuando llegué a la casa de Hildest, la remodelación estaba a medio hacer. Había escombros en el jardín, paredes demolidas. El lugar parecía una zona de guerra. Andrea me estaba esperando en la sala, o lo que quedaba de ella. Estaba pálida, con ojeras, sin maquillaje, su cabello siempre perfecto. Ahora estaba recogido en una coleta desordenada. Mamá, gracias por venir. Parecía genuinamente asustada. Dime qué pasó. Se sentó en un taburete. El único mueble que quedaba. El banco me llamó hace 3 días y me dijeron que la casa tiene una hipoteca, 3 millones de pesos, y tengo que empezar a pagar en 30 días. Entiendo. ¿Entiendes? ¿Eso es todo lo que vas a decir? Su voz subió de tono. Mamá, son 3 millones de pesos. No tengo ese dinero. Pensé que papá te dejó 8 millones. Sí, pero está en una cuenta rara. Solo puedo sacar 0,000 al año. El resto está bloqueado por 80 años. Se llevó las manos a la cara. No entiendo. ¿Por qué haría esto papá? ¿Por qué me dejaría una casa con deudas? ¿Por qué me daría dinero que no puedo usar? Me quedé en silencio, observándola. Mamá, di algo. ¿Qué quieres que diga, Andrea? No sé, algo. Cualquier cosa. Esto es una pesadilla. ¿Y la casa de la playa? Ella soltó una risa amarga. Embargada por impuestos atrasados. Ni siquiera puedo venderla. Es un maldito desastre. Se levantó, empezó a caminar en círculos. Gasté casi 1 millón en esta remodelación. Pensé que tenía suficiente dinero. Y ahora el banco está exigiendo pagos. Los arquitectos me están demandando. Y yo no tengo nada. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Mamá, necesito tu ayuda. Ahí estaba. Lo que Robert había predicho. ¿Qué tipo de ayuda? El abogado dice que papá tenía otras propiedades menores a tu nombre, y necesito que las vendas o me las transfieras. Necesito ese dinero, mamá. Es una emergencia. Ella me miró con ojos suplicantes. Por favor, soy tu hija. Sentí un profundo dolor en el pecho porque esa frase, soy tu hija, era la misma frase que debería haber recordado cuando me echó de esta casa. Andrea, esas propiedades no son menores. Ella frunció el ceño. ¿Qué? Hay 20 propiedades. Generan alquiler. Son mi sustento. ¿20? ¿Pero cómo? El abogado dijo que eran tierras sin valor. El abogado mintió. ¿O tú entendiste lo que quisiste entender? Andrea se quedó en silencio,
Procesando. Entonces, ¿tienes dinero? Tengo una propiedad. Sí. Sus ojos se iluminaron. Mamá, eso es perfecto. Entonces puedes ayudarme. Puedes pagar la hipoteca de la casa o prestarme dinero hasta que yo no. La palabra salió firme, clara. Andrea Perpedio. Pero no voy a ayudarte, Andrea. ¿Por qué no? Porque hace 2 semanas, cuando me echaste de esta casa, no te preguntaste si tenía dinero. No te preguntaste a dónde iba a ir. No te importó si iba a dormir en la calle. Mamá, eso es diferente. No, no es diferente. Me gritaste. Me humiliaste. Me llamaste una miserable anciana. Me dijiste que me fuera a vivir con las ratas. Andrea bajo la mirada. Estaba enojada. No lo dije en serio. Oh, no lo dijiste porque se sintió muy serio. Mamá, por favor. Viniste a verme una vez después del funeral. Solo una vez. Y no fue para preguntarme cómo estaba. Era para pedirme que firmara papeles. Para que renunciara a lo poco que me quedaba. Yo no sabía que esas propiedades eran importantes. Pero a ti no te importaba. Querías que firmara sin preguntar, sin leer, porque asumías que soy estúpida. Mi voz empezó a quebrarse. 40 años, Andrea. 40 años te di todo. Pagué por la mejor educación, la mejor ropa, los mejores viajes. Nunca te faltó nada. Lo sé. Mamá y yo te agradecemos. Me agradeces por echarme de mi casa, tirar mis muebles a la basura, ignorarme cuando me veías en la calle. Andrea empezó a llorar. Mama, comete errors. Lo sé, pero sigo siendo tu hija. Soy tu única hija. Lo sé. Y precisamente por eso duele tanto. Me levant. Tomé mi bolso. Andrea, tu padre te dejó una lección, no una herencia. ¿Una lección? ¿Qué lección? Que el dinero fácil no existe. Que todo lo que vale la pena se construye con esfuerzo, con sacrificio, con humildad. Caminé hacia la puerta. Espera, mamá. ¿A dónde vas? A mi casa. ¿Tu casa? ¿El almacén? Sí. El almacén que tu padre me dejó. El lugar donde todo comenzó. El lugar que tú y yo despreciamos durante años sin saber lo que realmente significaba. Mamá, no puedes dejarme así. Me detuve. Me di la vuelta. Andrea, hace 2 semanas, me dejaste sin nada. Y sobreviví. Ahora es tu turno. Pero no sé cómo hacerlo. Aprende como yo aprendí. Como tu padre aprendió. Abrí la puerta. Mamá, por favor. Te necesito. Ser los ojos, respire hondo. Yo también te necesitaba, cariño. Y no estabas ahí. Salí de esa casa. Andrea gritó mi nombre desde la entrada, pero no me di la vuelta. Seguí caminando porque, por primera vez en mi vida, estaba poniendo mis necesidades primero. Y aunque mi alma dolía, sabía que era lo correcto. Robert me había dado un regalo. No solo dinero, no solo propiedades. Me había dado la posibilidad de descubrir quién era yo sin él y sin Andrea. Esa noche, de vuelta en el almacén, abrí una botella de vino que había comprado en la tienda. Me serví una copa y brindé por Robert, por su sabiduría, por su amor silencioso, por mí, por mi despertar, por mi dignidad recuperada, y sí, incluso por Andrea, porque tal vez, solo tal vez, esta caída le enseñaría a levantarse así como yo estaba aprendiendo. Esa noche, el teléfono sonó 3 veces. Era Andrea. No contest. Al día siguiente, recibí mensajes. Mamá, por favor, hablemos. Mama, comete errors. Perdóname. Mamá, te necesito. Las leí todas, pero no respondí porque las palabras son fáciles cuando se necesita algo. Los actos son los que muestran la verdad. Y el hacha de Andrea ya me había mostrado todo lo que necesitaba saber. 2 días después, el abogado me llamó. Señora Morgan, su hija vino a la oficina. Está desesperada. Quiere saber si vas a ayudarla y que le dijiste que la decisión es exclusivamente tuya. Bien. ¿Puedo preguntarte algo personal, señora? Adelante. ¿Qué vas a hacer? Miré alrededor del almacén. Mi almacén. Mi hogar ahora. Voy a hacer lo que Robert habría querido. Voy a cuidar de su legado. Voy a honrar su memoria. Y voy a vivir con dignidad. Y Andrea. Andrea tiene todo lo que necesita para aprender. Tiene juventud. Tiene salud. Tiene 0,000 al año garantizados. Hay una pausa. Lo que no tiene es alguien que la rescate. Y tal vez eso es exactamente lo que necesita. El abogado suspiró. El señor Robert estaría orgulloso de ti. Colgué y por primera vez en semanas, sonreí porque entendí algo fundamental.
El amor de una madre no significa sacrificarse hasta desaparecer. Significa enseñar, guiar y a veces dejar que caigan para que aprendan a volar o al menos a levantarse. Pasaron 2 semanas. 2 semanas en las que no respondí ninguna llamada de Andrea. 2 semanas en las que me enfoqué en reconstruir mi vida desde cero. El almacén ya no parecía un depósito abandonado. Había contratado a un hombre de mantenimiento del pueblo cercano para arreglar las ventanas. Compré cortinas sencillas, una estufa de gas, una mesa de madera. Por las mañanas, tomaba café con pan dulce mientras revisaba los estados de cuenta de la propiedad. Por las tardes, llamaba a los inquilinos para asegurarme de que todo estuviera en orden. Aprendía lentamente con errores, pero aprendiendo. Una tarde, mientras regaba las plantas que había comprado para alegrar el lugar, escuché un coche afuera. Un coche que conocía muy bien, el BMW de Andrea. Mi corazón se aceleró. Ella no estaba sola. Ella salió del coche con una mujer mayor, elegante, con cabello blanco, perfectamente peinado, traje a medida. Era Eleanor, la madre de Robert, mi suegra. No la había visto desde el funeral. Andrea caminó hacia el almacén con pasos decididos. Eleanor la siguió más despacio, apoyándose en un bastón. Mamá, necesitamos hablar. Hola, Andrea. Señora Eleanor. Eleanor me miró con una expresión que no pude descifrar. Decepción. Tristeza. Arlette, ¿podemos entrar? Por supuesto. Las dejé entrar. Andrea miró a su alrededor con un desprecio apenas disimulado. Eleanor, en cambio, observaba todo con curiosidad. Veo que has arreglado el lugar, dijo Eleanor. Estoy intentando convertirlo en un hogar. A Robert siempre le encantó este lugar. Todo empezó aquí, ¿sabes? Sí, lo sé. Eleanor se sentó en la única silla que tenía. Andrea se quedó de pie, con los brazos cruzados. Mamá, le conté a la abuela todo sobre la herencia, sobre las deudas, sobre todo. Myra Eleanor. Asintió lentamente. Arlette. Andrea vino a verme hace 3 días. Estaba desesperada, llorando. Me dijo que necesita ayuda. Lo entiendo. También me dijo que tú tienes propiedades, dinero, y que no quieres ayudarla. Sentí un nudo en el estómago. La señora Eleanor lo hizo. ¿Andrea te contó lo que pasó después del funeral? Eleanor me miró fijamente. Me contó su versión. Su versión. Andrea intervino nerviosamente. Mamá, admití que estaba equivocada, que te traté mal, pero fue en un momento de dolor. Acababa de perder a mi padre. Yo también perdí a mi esposo, Andrea, y me echaste de mi casa 7 días después. Fue un error. Lo sé, pero no puedes castigarme para siempre. Eleanor levantó la mano. Arlette, déjame preguntarte algo. ¿Es cierto que tienes suficiente dinero para ayudar a Andrea? Sí. ¿Y no lo vas a hacer? No. ¿Por qué? Tomé una respiración profunda. Porque Robert no quería que lo hiciera. Andrea soltó una risa amarga. Papá te dijo eso de alguna manera. Sí. Eso es ridículo. Papá me quería. Nunca habría querido verme así. Tu padre te amaba tanto que te dejó la lección más importante de tu vida. Y no voy a arruinarla rescatándote. Eleanor se levantó lentamente. Caminó hacia mí. Tomó mis manos. Arlette. Entiendo que estás herida. Realmente lo entiendo. Pero Andrea es tu hija. Es todo lo que te queda de Robert. Lo sé. Entonces, ¿cómo puedes dejarla sufrir? Sentí las lágrimas acumulándose porque dejarla sufrir ahora es la única manera de que deje de sufrir más tarde. Eleanor frunció el ceño. No entiendo. Myra y Andrea. Tu hijo construyó un imperio con sus propias manos. Trabajó hasta que su corazón literalmente se rindió. ¿Y para qué? Para que Andrea nunca tuviera que esforzarse. Eso es lo que hacen los padres, darle a sus hijos una vida mejor. Sí, pero le dimos demasiado. Nunca le enseñamos el valor del esfuerzo, del sacrificio, de construir algo para sí misma. Andrea explotó. Estás hablando de mí como si no estuviera aquí. Estoy hablando de ti para que escuches. Para que entiendas. Me acerqué más a ella. Andrea, tienes 38 años y nunca has trabajado un solo día en tu vida. Eso no es cierto. Fui a la universidad a estudiar ¿qué? Historia del arte. ¿Y cuándo usaste ese título? Nunca. Porque papá te dio todo lo que pedías. No es mi culpa. Papá fue generoso. No, no es tu culpa. Es nuestra. De Roberts y mía por no enseñarte que la vida no regala nada. Eleanor intervino. Arlette, entiendo tu punto, pero Andrea está en una situación desesperada. Tiene deudas, los acreedores la persiguen. Si ella pierde la casa,
Entonces aprenderá lo que es acabar en la calle para levantarse como yo lo hice. Andrea soltó un grito de frustración. Tú no terminaste en la calle. Tienes 20 propiedades y millones de dólares. No es lo mismo. Tienes razón. No es lo mismo porque yo no sabía que tenía eso cuando llegué aquí. Pasé 3 días creyendo que me había quedado sin nada. 3 días comiendo pan duro y durmiendo en un viejo colchón. Señalé alrededor. Este lugar estaba lleno de ratas, de humedad, de olvido, y lo limpié con mis propias manos porque no tenía otra opción. Pero tú sí tenías opciones. ¿Podrías haber llamado al abogado desde el primer día? Sí, podría. Pero no lo hice porque necesitaba sentir el dolor. Necesitaba tocar fondo. Necesitaba entender quién era yo sin tu padre, sin ti, sin nada. Las lágrimas corrían por mi rostro. Y eso es lo que necesitas, Andrea. Necesitas tocar fondo porque solo ahí descubrirás quién eres realmente. Andrea se dejó caer al suelo. Estaba sollozando. No puedo creer que me estés haciendo esto. Eres mi madre. Las madres se supone que deben proteger a sus hijos y yo lo estoy haciendo, solo que no de la manera que esperabas. Eleanor sacudió la cabeza. Eres mi decepciones. Pensé que eras diferente. Esas palabras me golpearon como una bofetada. ¿Diferente de qué, señora Eleanor? ¿De las madres egoístas, de esas que solo piensan en sí mismas? Pasé 40 años poniendo a todos primero. A Robert, a Andrea, a T.I. Me borré a mí misma. Me volví invisible. Y cuando finalmente recuperé mi dignidad, ¿soy egoísta? Tienes mucho dinero. Puedes ayudar a tu hija sin arruinarte. Y no lo haces porque ayudarla ahora sería destruirla. Esa es una excusa. No, es la verdad que Robert descubrió antes de morir. Sac el diario de Robert del cajón de la mesa. Lo había estado guardando allí, leyéndolo cada noche. Señora Janer, ¿quiere saber qué escribió su hijo sobre Andrea? Le entregué el cuaderno abierto en una página específica. Eleanor lo tomó. Leyó en silencio. Su expresión cambió de enojo a tristeza, de tristeza a comprensión. Esto lo escribió Robert. Sí, él sabía. Él sabía que Andrea. No terminó la frase. Andrea se levantó rápidamente. ¿Qué dice ahí? ¿Qué escribió papá sobre mí? Eleanor cerró el cuaderno lentamente. Cosas que debería haberte dicho mientras estaba vivo, pero no lo hizo porque te amaba demasiado. Abuela, por favor. Eleanor hacía cerco a Andrea. Le sostuvo el rostro con ambas manos. Mi nieta, tu padre no te dejó una herencia. Te dejó un examen y estás reprobando. Andrea se apartó bruscamente. Tú también. ¿Vas a abandonarme también? No te estoy abandonando. Te estoy diciendo la verdad. Algo que nadie se atrevió a hacer antes. Perfecto. Entonces todos están de acuerdo. Déjame hundirme. Después de todo, ¿qué importa? Caminó hacia la puerta. Andrea, espera. Dije. Ella se detuvo. No se dio la vuelta. ¿Qué? No quiero que te hundas. Quiero que aprendas a nadar. Es lo mismo. No, no lo es. Hundirse es rendirse. Nadar es luchar. Silencio. Andrea me miró. Se dio la vuelta lentamente. Sus ojos estaban rojos, hinchados. Cuando eras niña, ¿recuerdas a tu conejo? Ella parpadeó, confundida por el cambio de tema. Snowball. Sí, Snowball. Lo amabas con todo tu corazón. Lo cuidabas. Lo alimentabas. Limpiabas su jaula. ¿Y qué tiene eso que ver con algo? Nadie te obligó a hacerlo. Lo hiciste porque amabas a ese animal. Porque te importaba. Andrea bajó la mirada. Cuando Snowball murió, lloraste durante días. Tu padre quería comprarte otro conejo de inmediato, pero tú dijiste que no. Que ningún conejo podría reemplazar a Snowball. Mamá, no entiendo a dónde quieres llegar con esto. Esa niña. La que amaba tanto a un conejo que no quería reemplazarlo. La que limpiaba su jaula sin quejarse. La que lloraba por algo que amaba. Esa niña todavía está ahí, Andrea. Las lágrimas volvieron a sus ojos. No, esa niña murió hace mucho tiempo. No, está dormida, y el dolor que sientes ahora la va a despertar. Andrea sacudió la cabeza. No puedo hacer esto sola, mamá. Sí, puedes porque eres mi hija y porque llevas la sangre de Robert corriendo por tus venas y Robert nunca se rindió. Papá nunca tuvo que enfrentar algo así. Tu padre empezó con nada, con un taller prestado y herramientas viejas, y construyó un imperio. Caminé hacia ella. Tienes 0,000 al año garantizados. Tienes salud. Tienes juventud. Tienes más de lo que Robert tenía cuando empezó. Pero no sé cómo hacerlo.
Nadie sabe cómo hacerlo hasta que lo hace. Andrea se quedó allí temblando. Si te ayudo ahora, continué, en 5 años estarás en la misma situación porque no habrás aprendido nada. Y si no puedo, y si fracaso, entonces tú fracasas y te levantas y lo intentas de nuevo. Eleanor se acercó a nosotros. Andrea, tu madre tiene razón. Y yo fui parte del problema. Consentimos demasiado. Protegí demasiado. Ella miró a Andrea con lágrimas en los ojos. Pero ya no puedo protegerte de la vida. Ninguno de nosotros puede. Solo tú puedes salvarte. Andrea Salozzo. No sé si puedo. Tú puedes. Eleanor y yo dijimos al mismo tiempo. Andrea nos miró a ambos. Luego, sin decir nada más, salió del almacén. La vi subirse a su coche. La vi irse por ese camino de tierra. Eleanor y yo nos quedamos allí paradas en silencio. ¿Hicimos lo correcto? Me preguntó. No lo sé, señora Eleanor, pero sé que fue lo honesto. Ella asintió con tristeza. Robert siempre decía que el verdadero amor a veces duele. Sí, duele mucho. Eleanor se acercó y me abrazó. Perdóname, Arlette, por juzgarte, por no entender. No tienes nada que perdonar. Sí, sí tengo. También la malcrié. Y ahora veo las consecuencias. Se apartó, me miró a los ojos. Mi hijo te dejó un regalo, pero también te dejó una carga. La carga de ser fuerte cuando Andrea no puede serlo. Es una carga pesada, lo sé, pero él sabía que tú podías llevarla. Eleanor se fue poco después. Me quedé solo en el almacén. Esa noche, no pude dormir. Me preguntaba si Andrea estaría bien, si entendería, si algún día me agradecería, o si me odiaría para siempre. Pero una cosa sabía con certeza. Había hecho lo que Robert me había pedido. No con palabras, sino con su silencio, con su plan, con su amor. Y ahora solo tenía que esperar. Esperar a que la vida le enseñara a Andrea lo que nosotros nunca pudimos enseñarle. Esperar a que el karma hiciera su trabajo. Porque las consecuencias, sean buenas o malas, siempre llegan. Y esta vez, llegarían para todos nosotros. Pasaron 6 semanas. 6 semanas en las que mi vida cambió por completo. Me había inscrito en un curso de administración inmobiliaria en la ciudad. 3 veces a la semana, tomaba el autobús a las 6 de la mañana y regresaba al anochecer. Aprendí sobre contratos, sobre leyes fiscales, sobre cómo negociar con inquilinos, cómo detectar oportunidades de inversión. Yo era la estudiante más mayor del grupo. Los demás tenían 20, 25 años. Al principio, me miraban con curiosidad, luego con respeto, porque hacía todas las tareas. Tomaba notas meticulosas. Hice preguntas. Una tarde después de clase, el profesor me detuvo. Señora Morgan, ¿puedo preguntarle algo? Por supuesto, profesor. ¿Por qué está tomando este curso? Claramente tiene experiencia. Me reí. No, profesor. No tengo experiencia. Hasta hace 2 meses, no sabía nada de esto. Él frunció el ceño. Pero las preguntas que haces, los casos que analizas, hablas como alguien que ha estado en esto durante años. Es porque finalmente presté atención. Durante 40 años, dejé que otros tomaran decisiones por mí. Ahora estoy recuperando el tiempo perdido. Él asintió lentamente. Entonces, estás haciendo algo más que aprender sobre propiedades. ¿Qué quieres decir con que estás aprendiendo sobre ti mismo? Esas palabras se quedaron conmigo todo el camino de regreso. Tenía razón. No solo estaba aprendiendo a gestionar propiedades. Estaba descubriendo quién era yo cuando nadie me definía. Cuando nadie esperaba nada de mí. Y me estaba gustando esa persona. En esas 6 semanas, no supe nada de Andrea. Nada. Ni una llamada. Ni un mensaje, ni siquiera a través de Eleanor. Una parte de mí se preocupaba. ¿Estaba bien? ¿Había vendido algo? ¿Había encontrado trabajo? Pero otra parte de mí sabía que tenía que soltar. Solta el control. Solta la culpa. Soltar la necesidad de rescatarla. Una mañana de martes, mientras desayunaba en el almacén, escuché un coche. No era el BMW de Andrea. Era un taxi viejo, amarillo y blanco. Del asiento trasero salió una mujer, delgada, con jeans desgastados, sudadera gris, el cabello recogido en una coleta desordenada. Me tomó un segundo reconocerla. Era Andrea. Pero no la Andrea que conocía. No la Andrea de ropa de diseñador y maquillaje perfecto. Esta Andrea tenía ojeras, arrugas que no había notado antes, manos ásperas, sin anillos, sin pulseras. Caminaba hacia el almacén lentamente, como si cada paso le costara. Salí a recibirla. Andrea. Hola, mamá. Su voz sonaba cansada,
pero no derrotada. Había algo diferente en ella. ¿Quieres entrar si no te importa? Entramos. Le ofrecí café. Aceptó. Nos sentamos en la pequeña mesa de madera que ahora era mi comedor. Andrea miró a su alrededor, vio las nuevas cortinas, los libros de administración apilados en una esquina, las plantas en las ventanas. Se ve acogedor. Gracias. Silencio incómodo. ¿Cómo has estado? Finalmente pregunté, sobreviviendo. ¿Vendiste al BMW? Ella asintió. Y la ropa y las joyas, todo lo que pude. Y la casa de Hildest. El banco la embargó. La perdí hace 3 semanas. Su voz se quebró un poco, pero se mantuvo firme. Lo siento, cariño. No, no lo sientas. Tenías razón. Yo no construí esa casa. Papá lo hizo. Why yo solo la ruin. Ella tomó un sorbo de café. La remodelación costó más de lo que pensé. El arquitecto me demandó. Los proveedores también, y el banco. El banco no tuvo piedad. ¿Dónde vives ahora? En un pequeño apartamento en Queens, de 400 pies cuadrados. Comparto con 2 compañeros de cuarto. Me sorprendí. ¿Compañeros de cuarto? Sí. Uno estudia medicina, el otro trabaja en un centro de llamadas. Son diferentes de las personas con las que solía salir. Diferentes en cómo trabajan. Hacen un esfuerzo. No tienen papás ricos que les paguen todo. Andrea bajo la mirada. Me hacen sentir vergüenza, mamá, porque tienen vidas difíciles y aún así son felices. Y yo tenía todo y no aprecié nada. Sentí un nudo en la garganta. ¿Estás trabajando? Asintió en una cafetería, Starbucks, turno de apertura de 5 de la mañana a 1 de la tarde. Andrea, sé lo que estás pensando. Andrea Morgan, la chica rica, sirviendo cafés. Es humillante. No iba a decir eso, pero es la verdad. Los primeros días lloraba en el baño cada hora porque me dolían los pies, porque los clientes eran groseros, porque nunca había trabajado así en mi vida. Ella se secó una lágrima. Pero luego empecé a entender algo. ¿Qué? Que cada café que servía, lo ganaba, cada propina, por pequeña que fuera, era mía. No de papá, no de nadie más. Mía. Su voz temblaba de emoción. Y ese sentimiento, mamá, ese sentimiento de ganar mi propio dinero. Nunca lo había sentido. Me levanté, rodeé la mesa y la abracé. Ella se derrumbó en mis brazos. Lloró como no lo había hecho desde que era una niña. Perdóname, mamá. Perdóname por todo. Por echarte de casa, por gritarte, por ser tan egoísta. Ese chache, ya pasó. No, no ha pasado. Porque no puedo olvidar lo que te hice. No puedo olvidar cómo te traté. Ella se apartó, me miró a los ojos. Me miro en el espejo y veo a alguien que no me gusta. Veo a la persona que fui y me da asco. Andrea, no. Mamá, déjame decirlo. Necesito decirlo. Ella tomó una respiración profunda. Papá tenía razón. Solo pensaba en mí misma. Solo quería más y más y más. Y cuando finalmente lo tuve todo, me di cuenta de que no tenía nada. Ahora estás construyendo algo real. Construyendo, mamá. Gano 5 la hora. Apenas es suficiente para el alquiler y la comida, pero lo estás ganando. Sí. Pero a veces pienso, ¿para qué fue todo eso? La universidad cara, los viajes, todo lo que papá me dio. Sirvió para llegar a este momento, para entender lo que realmente importa. Andrea sacudió la cabeza. No merezco tu perdón. No se trata de merecer. Se trata de aprender. Y si no aprendo lo suficiente y si sigo siendo la misma persona egoísta, tú no. Porque la persona egoísta no habría vendido su coche. No habría aceptado un trabajo humilde. No habría venido aquí a pedir perdón. Vine porque no tenía a dónde más ir. Viniste porque finalmente estás lista para ser honesta. Nos quedamos en silencio por un momento. Mamá, ¿puedo preguntarte algo? Lo que quieras. ¿Alguna vez podrás perdonarme? La miré fijamente. Andrea, yo te perdono. Te perdoné el día que dejé tu casa porque entendí que no sabías lo que hacías. Nadie te enseñó. Papá intentó enseñarme. Sí, a su manera. Con este plan, con esta lección, una lección que odiaba. Que maldije 1000 veces. Lo sé. Pero una que necesitaba. Asentí. Andrea miró por la ventana. ¿Sabes cuál es la cosa más extraña? Al principio, cuando perdí todo, pensé que iba a morir. Pensé que no podía sobrevivir sin el dinero, sin la casa, sin la ropa cara. Y ahora me doy cuenta de que todas esas cosas me estaban matando lentamente. Me estaban convirtiendo en alguien vacío, alguien sin propósito. Se volvió hacia mí. El otro día,
Una clienta en Starbucks me gritó porque su café tenía demasiada espuma. Me humilló frente a todos. Me llamó incompetente. ¿Y qué hiciste? Le hice otro café. Sonreí. Mira, Sculp. Eso debió ser difícil. Sí. Pero luego pensé, hace 2 meses, yo era esa cliente. Yo era la que trataba mal a la gente, y me sentía horrible. Andrea se llevó las manos a la cara. Mamá, fui cruel contigo, justo como esa mujer fue cruel conmigo. Y ahora entiendo cómo se siente estar del otro lado. El karma siempre vuelve, cariño. Sí. Y duele. Terminamos el café en silencio. Luego Andrea se levantó. Tengo que irme. Tengo un turno en 2 horas y el autobús tarda. ¿No tienes coche? No. Y está bien. El autobús me da tiempo para pensar, para leer, para ser normal. Caminamos hacia la puerta. Mamá, ¿puedo visitarte de nuevo? Siempre. Esta puerta siempre estará abierta para ti. Aunque no tenga dinero. Aunque no pueda devolverte nada. No necesito que me devuelvas nada. Solo necesito que seas feliz. Verdaderamente feliz. Andrea me abrazó fuerte. Take care, oh mama. Y siento mucho haberte hecho sufrir. Yo también te quiero. Y estoy orgullosa de ti. Orgullosa de que, aunque lo perdí todo, tú finalmente encontraste algo que vale más que todo lo que perdiste. ¿Tu dignidad? Andrea se fue en ese taxi amarillo. Yo me quedé en la puerta del almacén viéndola irse. Y por primera vez en meses, sentí paz porque Andrea finalmente estaba en el camino correcto. El camino que Robert había trazado para ella. El camino del esfuerzo, del sacrificio, del crecimiento. Esa noche, abrí el diario de Robert una vez más. Busqué la última página, la última entrada que había escrito antes de morir. Decía, Arlette, si estás leyendo esto, significa que mi plan funcionó, o al menos espero que haya funcionado. No sé si Andrea entenderá. No sé si ella aprenderá. Pero confío en ti. Confío en que serás lo suficientemente fuerte como para no rescatarla. Confío en que serás lo suficientemente sabio como para guiarla sin cargarla. Y confío en que al final, Andrea descubrirá que el verdadero regalo no fue el dinero. Fue el dolor lo que la obligó a crecer. Te amo, mi amor. Cuídala. Pero cuídate primero, Robert. Cerré el diario, miré alrededor de mi pequeño hogar. Este almacén que Robert me dejó. Este lugar que al principio parecía un castigo. Ahora lo entendía. No fue un castigo. Era un comienzo. El comienzo de una nueva Arlette. Una que tomaba decisiones, una que no tenía miedo de estar sola, una que entendía que a veces el amor requiere dejar ir. Y también fue el comienzo de una nueva Andrea, una que finalmente estaba aprendiendo lo que significaba construir una vida con sus propias manos. Robert nos dio exactamente lo que ambos necesitábamos, no lo que queríamos, lo que necesitábamos. Y aunque el camino fue doloroso, no lo cambiaría porque este dolor nos salvó a ambos. 3 meses después de esa visita de Andrea, mi vida había encontrado un ritmo que nunca imaginé posible. Me despertaba a las 6 de la mañana. Hice café, revisé los correos electrónicos de los inquilinos, estudié mis cursos de bienes raíces, y por las tardes, trabajé en un proyecto que me había devuelto algo que pensé que había perdido para siempre. Un propósito. Estaba convirtiendo una de las propiedades que Robert me dejó, una casa antigua en Phoenix, en un refugio para mujeres mayores, mujeres como yo, mujeres que lo habían perdido todo, que habían sido abandonadas por sus familias, que necesitaban un lugar para reconstruirse. La llamé Casa de Nuevos Comienzos. El nombre se me ocurrió una noche mientras leía la carta de Robert por enésima vez, porque eso era lo que había hecho, empezar de nuevo. Andrea venía a visitarme cada 2 semanas. Siempre en su día libre, siempre trayendo algo sencillo. Pasteles, flores del mercado, o simplemente su compañía. Cada vez que venía, la veía de manera diferente. Más delgada, sí, más cansada también. Pero había algo en sus ojos que no estaba allí antes. Luz. Una tarde de abril, Andrea llegó con noticias. Mamá, me ascendieron en Starbucks. Sí. Ahora soy supervisor de turno. Gano un poco más. Y tengo 2 días libres a la semana en lugar de 1. Se sentó a la mesa, orgullosa pero humilde. No es mucho, pero es mío. Es mucho. Cariño. Es mucho. También me inscribí en un curso. ¿Qué tipo de curso? Barista Professional. Quiero aprender de verdad, no solo hacer cafés básicos. Quiero especializarme. La miré con asombro. Andrea, eso es maravilloso. Tal vez algún día pueda abrir mi propia cafetería. Algo pequeño, algo honesto. Sus palabras llenaron mi corazón. Tu padre estaría orgulloso. Ella sonrió tristemente. A veces le hablo.
En mi mente, le digo, papá, entendí. Finalmente entendí. ¿Y qué crees que él respondería? Creo que diría, te tomaste tu tiempo, Andrea. Pero llegaste. Nos reímos, pero fue una risa con lágrimas. Una semana después, recibí una llamada inesperada. Era Eleanor. Sonaba agitada. Arlette, ¿puedes venir a mi casa? Es urgente. ¿Qué pasó? Señora Janer, ¿está bien? Estoy bien, pero necesito que vengas, por favor. Llegué a su casa en una hora. Era una residencia elegante en los Hamptons. Robert se lo había comprado hace años. Eleanor me recibió en la puerta. Parecía más vieja, más frágil. Entra. Pasa. Gracias por venir. Me llevó a la sala de estar. Había alguien más allí, una mujer joven, de unos 30 años, elegante, con cabello rubio, ojos verdes, Arlette. Ella es Gabriela Mendes. La mujer se levantó, extendió la mano. Señora Morgan, un placer conocerla. Lamento molestar. ¿Nos conocemos? Gabriela Moreau a Eleanor. Eleanor asintió. SRA. Morgan, fui la asistente personal de su esposo durante los últimos 3 años de su vida. Sentí un vacío en el estómago. Ya veo. Vine porque hay algo que necesitas saber. Algo que el señor Robert me pidió que te dijera solo si lo necesitabas. ¿Qué cosa? Gabriela tomó una respiración profunda. Tu esposo sabía que estaba enfermo durante 4 años, no 2, como decía la carta. 4. 4 años. Sí. Y durante esos 4 años, preparó todo meticulosamente. No solo las propiedades, no solo el testamento. Gabriela sacó una carpeta de su bolso. Investigó a Andrea. Contrató a investigadores privados para saber exactamente en qué gastaba el dinero, con quién se juntaba, qué valores tenía. Sentí un escalofrío. ¿Por qué? Porque necesitaba estar seguro de que estaba haciendo lo correcto. Necesitaba pruebas, no suposiciones. Ella abrió la carpeta. Había fotografías, extractos bancarios, correos electrónicos impresos. Andrea le debía dinero a mucha gente, prestamistas informales, amigos, conocidos. El señor Robert pagó todas esas deudas sin decírselo a nadie. ¿Cuánto? 300,000 pesos en total. Me llevé la mano a la boca. Dios mío. Pero eso no es todo. Andrea también había falsificado su firma en 2 ocasiones. Para obtener préstamos utilizando las propiedades del señor Robert como garantía. Lo que el señor Robert descubrió a tiempo, detuvo los préstamos, pagó las penalizaciones y nunca le dijo nada a Andrea. Eleanor intervino con lágrimas en los ojos. Yo tampoco lo sabía, Arlette. Me enteré hace una semana. Gabriela me lo dijo. ¿Por qué me estás diciendo esto ahora? Gabriela cerró la carpeta. Porque el señor Robert me dejó instrucciones específicas. Me dijo, si Andrea aprende, si cambia, si se convierte en una buena persona, destruye toda esta información. Que nunca se entere de lo que hizo. Y si no cambiaba, entonces yo debía dártelo a ti. Así que conocías toda la verdad. Ella miró por la ventana. Pero no es necesario. Andrea cambió. La he visto yo misma. Ella trabaja. Ella hace un esfuerzo. Ella es una persona diferente. Entonces, ¿por qué me estás mostrando esto? ¿Por qué el señor Robert también quería que supieras algo más, algo que nunca pudo decirte mientras estaba vivo? Gabriela sacó un sobre del fondo de la carpeta. Esta es una carta, la última que escribió. 2 días antes de morir, me entregó el sobre. Mis manos temblaban. Lo abrí. Arlette, si Gabriela te está entregando esta carta, significa que Andrea lo logró. Significa que mi plan funcionó. O tal vez no fue mi plan. Tal vez fue tu fuerza, tu amor, tu sabiduría. Quiero que sepas algo que nunca te dije. Tenía miedo. Temía morir y dejarte desprotegido. Temerosa de que Andrea te destruyera. Temía que mi muerte fuera el fin de todo lo que habíamos construido. Pero luego te miré de verdad. Y vi a una mujer que había dedicado su vida a cuidar de los demás, de mí, de Andrea, de mi madre, de todos. Y me pregunté, ¿quién cuida de nosotros? Nadie. Te cuidaste en silencio sin quejarte, sin pedir nada. Y entonces entendí algo. No necesitabas que te dejara dinero. Necesitabas que te dejara permiso. Permiso para ser egoísta, para ponerte primero, para decir que no. Permiso para descubrir quién eras cuando nadie te necesitaba. Por eso te dejé el almacén. No porque fuera pequeño, sino porque era el principio. El lugar donde nací como empresario. El lugar donde nacerías como una mujer libre. Andrea necesitaba caer.
Necesitabas volar. Y confiaba en que ambas cosas sucederían. Arlette, te amé desde el primer día. Pero al final, te respeté más de lo que te amé porque vi en ti algo que tú no veías. Fuerza. Una fuerza silenciosa, irrompible, eterna. Gabriella tiene instrucciones de darte algo más, un último regalo. Pero solo si Andrea cambiaba. Solo si había justicia. Porque la justicia no es venganza. Es equilibrio. Y ahora, mi amor, hay equilibrio. Te amaré siempre, Robert. Las lágrimas no me dejaron leer las últimas líneas. Eleanor me abrazó. Llora, hija. Llora todo lo que necesites. Lloré. Lloré por ese hombre que me amó de maneras que no entendía, que me protegió incluso después de la muerte. Cuando finalmente me calmé, Gabriella me entregó otro sobre. Este es el último regalo del señor Robert. Lo abrí. Dentro había un documento legal y una llave. ¿Qué es esto? Es la escritura de un apartamento en Hillcrest. El que el señor Robert y tú alquilaron cuando se casaron. ¿Lo recuerdas? Sí. Nuestra primera casa. Señor. Robert lo compró hace 10 años sin decírselo a nadie. Y ahora es tuyo. Miré la dirección. Era el mismo edificio, el mismo piso, probablemente el mismo apartamento donde comenzamos nuestra vida juntos. ¿Por qué? Gabriella sonrió con ternura. Porque él me dijo que si Arlette llega tan lejos, significa que ya no necesita el almacén. Necesita regresar a casa, pero a una casa que sea solo suya. Mi desplom. No de tristeza, de gratitud. Robert me conocía. Me conocía también que incluso había planeado esto, el momento en que estaría lista para tener un verdadero hogar de nuevo. Y esa noche, Lacani te dio a Andrea. Estábamos sentados en el almacén, que pronto dejaría de ser mi hogar. Andrea escuchaba en silencio. Cuando terminé, ella también estaba llorando. Mamá, papá me salvó. Pero tú me salvaste más. ¿Yo? Sí, porque papá me dio la lección. Pero me diste la oportunidad de aprenderlo. Podrías haberme rescatado en cualquier momento y no lo hiciste. Fue la cosa más difícil que hice en mi vida. Lo sé. Y por eso, estaré agradecida para siempre. Andrea tomó mi mano. Mamá, ¿puedo preguntarte algo? Lo que sea. Cuando abra mi cafetería, ¿me ayudarás? ¿Cómo? No con dinero, con consejos, con tu experiencia. Has aprendido tanto estos meses, Andrea. Sería un honor. Nos abrazamos. Y en ese momento, entendí lo que Robert había planeado desde el principio. No solo quería salvarme. No solo quería salvar a Andrea. Quería que nos salváramos mutuamente. Porque eso es lo que hace el verdadero amor. No lo resuelve todo. No siempre rescata. Pero crea las condiciones para que cada uno encuentre su propio camino. Y al final, esos caminos se cruzan de nuevo, más fuertes, más sabios, más humildes. 2 semanas después, me mudé al apartamento Hillcrest. Era pequeño, mucho más pequeño que la casa donde viví 30 años, pero era mío. Completamente mío. Y cuando abrí las ventanas y dejé entrar la luz, sentí algo que no había sentido en años. Paz. Paz con mi pasado. Paz con mi present. Paz con mi futuro. Robert había muerto, pero su amor seguía vivo en cada decisión que tomaba. En cada lección que aprendí, en cada momento en que elegí la dignidad sobre la comodidad. Y Andrea finalmente estaba libre. Libre de expectativas. Libre de la riqueza fácil. Libre de ser la niña mimada que nunca tuvo que luchar. Ahora era una mujer con callos en las manos, con sus propios sueños, con un futuro que ella misma estaba construyendo. El karma no fue cruel con ninguno de los dos. Fue justo. Y la justicia, cuando llega, no destruye. Sana. Han pasado 2 años desde aquella noche en el almacén. Han pasado 2 años desde que abrí esa caja fuerte y descubrí que mi vida apenas comenzaba. Hoy tengo 62 años. Y por primera vez en mi vida, sé quién soy. No soy la esposa de Robert. No soy la madre de Andrea. No soy la nuera perfecta, ni la amiga complaciente. Soy Arlette, simplemente Arlette, y eso es suficiente. Me despierto cada mañana en mi apartamento de Hillcrest. Ese pequeño apartamento donde Robert y yo empezamos, donde soñábamos, donde éramos felices con tan poco. Ahora lo veo con otros ojos. Ya no como un lugar donde comenzó mi matrimonio, sino como el lugar donde comenzó mi libertad. Desayuno en la misma mesa de maíque que guardé de aquellos años. Robert lo guardó todo este tiempo. Lo encontré en el almacén envuelto en plástico con una nota que decía, por si algún día quieres recordar cómo empezamos. Él siempre lo supo. Siempre. Después del desayuno,
Reviso las propiedades. Los números ya no me asustan. Los contratos ya no me confunden. Aprendí lentamente con errores, pero aprendí. Y ahora enseño. La Casa de Nuevos Comienzos abrió sus puertas hace un año. Es un refugio para mujeres mayores de 50 años que lo han perdido todo, que han sido abandonadas, que necesitan empezar de nuevo. Tenemos espacio para 12 mujeres, cada una con su propia habitación, su propio espacio. Les damos un techo, comida, pero sobre todo, les damos algo que nadie más ofrece. Tiempo. Tiempo para sanar, para aprender, para descubrir que la vida no termina cuando pierdes lo que pensabas que te definía. Doy talleres 2 veces a la semana. Administración básica, finanzas personales, cómo leer un contrato, cómo defender tus derechos. Las mujeres llegan rotas, con ojos apagados, con manos temblorosas, y poco a poco, las veo renacer. Como yo renací, una de ellas se llama Silvia. Tiene 58 años. Su hijo la echó de su casa después de que se quedó viuda. Le dijo que era una carga, justo como Andrea me dijo a mí. Silvia llegó a la Casa de Nuevos Comienzos hace 6 meses. No hablaba, apenas comía. Pasaba su tiempo sentada en el jardín mirando a la nada. Me senté con ella en silencio porque a veces el silencio es el único lenguaje del dolor. Un día, después de 3 semanas, Silvia finalmente habló. ¿Por qué me ayudas? Ni siquiera me conoces. Porque alguien me habría ayudado si no hubiera tenido la suerte que tuve. Suerte. Tú llamas a ser echado de tu casa. Suerte. Llamo a descubrir que podía sobrevivir sin ello. Suerte. Silvia me miró con lágrimas en los ojos. No sé si puedo sobrevivir. Yo tampoco lo sabía. Pero aquí estoy hoy. Silvia trabaja en una panadería, ahorra cada dólar, vuelve a sonreír y me dice que algún día tendrá su propio negocio. La creo porque si yo pude, cualquiera puede. Andrea viene a la Casa de Nuevos Comienzos cada semana, no como visitante, sino como voluntaria. Ella imparte clases de preparación de café, enseña a las mujeres a hacer capuchinos, lattes, espressos. Si van a buscar trabajo, les dice, que sea con conocimiento, con habilidades reales. Las mujeres la adoran porque Andrea entiende lo que es caer, lo que es perderlo todo, lo que es tener que empezar de cero a los 38. Hace 6 meses, Andrea abrió su cafetería. Se llama el Café Haven. Es pequeño, 10 mesas, un bar, paredes pintadas a mano por ella misma. Pero es de ella, completamente de ella. Invertí en el negocio no como un regalo, sino como un préstamo, con interés, con un contrato legal. Andrea insistió en que fuera así. Mamá, si me lo das, no lo voy a valorar. Necesito ganármelo. Necesito devolverte poco a poco. Y lo está haciendo. Cada mes paga su cuota. A veces completa, otras veces a medias. Pero ella siempre paga. Y guardo ese dinero. No para mí. Para ella, para el día en que quiera expandir su negocio. Pero no le he dicho eso. Aún no. El café va bien. No es un éxito millonario, pero es estable, honesto, real. Andrea trabaja 12 horas al día, llega a casa agotada, oliendo a café y leche con las manos manchadas, y es la más feliz que la he visto en su vida. Un domingo mientras desayunábamos juntos en su café, ahora es nuestra tradición. Me dijo algo que nunca olvidaré. Mamá, ¿sabes cuál es la cosa más extraña? ¿Qué es eso ahora? Tengo menos dinero que nunca. Vivo en un apartamento pequeño. No tengo coche. No tengo ropa de diseñador. Y aún así soy feliz. ¿Por qué crees que es así? Ella pensó por un momento. Porque ahora sé que puedo. Puedo levantarme. Puedo trabajar. Puedo construir algo con mis manos. Ya no tengo miedo de perderlo todo porque ya lo perdí una vez y sobreviví. Ella tomó mi mano. Papá me dio el miedo. Me diste la fuerza para enfrentarlo. Lloré allí mismo, en esa mesa del Haven Café, rodeada por el aroma del café recién hecho y el sonido de las suaves conversaciones de los clientes. Lloré de orgullo, de gratitud, de amor. Eleanor falleció hace 4 meses. Fue pacífico en su hogar rodeada por Andrea y yo. Sus últimas palabras fueron, Robert tenía razón. Siempre tenía razón. Dejó todo a Andrea. Pero no era mucho, solo la casa y algunos ahorros, alrededor de 00,000. Andrea vendió la casa, pagó el funeral y con lo que sobró, abrió un fondo de becas en la universidad donde estudió su abuela. Quiero que otras mujeres estudien sin tener que depender de nadie, me dijo, como lo habría querido la abuela. No guardó ni un solo dólar. Y supe en ese momento que mi hija finalmente había entendido. El dinero no es malo, pero no es la respuesta.
La respuesta está en lo que haces con él, en cómo lo usas, en si construye o destruye. Hoy es un día especial, el aniversario de la muerte de Robert. Cada año en esta fecha, voy al cementerio. Le llevo flores y le cuento cómo están las cosas. Andrea me acompaña. Nos paramos frente a su tumba. La lápida es sencilla, como él habría querido. Robert Morgan, esposo, padre, constructor de sueños. Oh, papá. Andrea dice, arrodillándose. Vengo a darte buenas noticias. El café va bien. Este mes vendí 1,200 tazas. Contraté a mi primer empleado y estoy pensando en abrir una segunda ubicación. Ella sonríe con lágrimas en los ojos. Sé que estás orgulloso. Lo siento en cada café que preparo, en cada cliente que atiendo, en cada dólar que gano. Ella se levanta, me da espacio. Me arrodillo, toco la lápida. Está fría, pero de alguna manera también está viva. Hola, mi amor. Han sido 2 años difíciles, pero también han sido los más importantes de mi vida. Respiro hondo. Conocí a Arlette. Finalmente la conocí. Y me gusta. Me gusta esa mujer que duerme sola y no tiene miedo. Que toma decisiones sin pedir permiso, que ayuda a otras mujeres a encontrar su camino. Me seco las lágrimas. Sé que me estás mirando. Sé que estás con nosotros. Y quiero que sepas algo. Tu plan funcionó. Andrea está bien. Estoy bien. Y los dos estamos juntos, pero verdaderamente juntos, no por obligación, por elección. Besé la tumba. Gracias, Robert, por amarme lo suficiente como para dejarme ir. Por creer en mí cuando yo no creía en mí mismo. Por enseñarme que el verdadero amor no es posesión. Y es liberación. Andrea y yo caminamos de regreso al coche en silencio. Antes de subir al coche, me detiene. Mamá, ¿puedo decirte algo? Siempre. Durante mucho tiempo, odié a papá. Odiaba su plan. Odié que me dejara sin nada. Pensé que era cruel. Y ahora entiendo que fue el acto de amor más grande de su vida porque me amaba lo suficiente como para lastimarme, para obligarme a crecer. Ella sonríe. ¿Y tú? Me amaste lo suficiente como para dejarme caer, para no rescatarme, para confiar en que podría levantarme sola. Me abraza fuerte. Gracias, mamá, por no ser la madre que quería. Por ser la madre que necesitaba. Esas palabras me acompañan todo el camino a casa. Esa noche, solo en mi apartamento, abro mi laptop. He estado escribiendo, no un libro, un testimonio. La historia de una mujer que lo perdió todo y lo encontró todo al mismo tiempo. La historia de un esposo que amó en silencio y protegió de la muerte. La historia de una hija que tuvo que caer para aprender a volar. Y la historia de una familia que se rompió para poder sanar de verdad. No sé si alguien lo va a leer. No sé si importa, pero lo escribo porque necesito cerrar este capítulo. Necesito dejar testimonio de que el dolor, cuando se utiliza bien, no destruye, transforma. Termino de escribir, guardo el archivo y salgo al balcón. La ciudad está viva. Luces, sonidos, movimiento, y yo, por primera vez en 62 años, me siento parte de ello. No como espectador, sino como protagonista. Miro las estrellas y susurro. Si mi historia ayuda a una sola mujer a abrir los ojos, habrá valido la pena. Porque eso es lo que aprendí en estos 2 años. Que el sufrimiento sin propósito es tragedia. Pero el sufrimiento con propósito es sabiduría. Y la sabiduría, cuando se comparte, se convierte en un legado. Este es mi legado. No el dinero, no las propiedades, no las empresas. Mi legado es esta verdad. Nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Nunca es demasiado tarde para descubrir quién eres. Y nunca es demasiado tarde para elegir tu dignidad sobre tu comodidad. Andrea tiene su café. Tengo la casa de nuevos comienzos. Y juntos estamos construyendo algo que Robert solo podía soñar. Un futuro donde las mujeres no dependen de nadie. Donde el amor es libertad, no prisión. Donde las madres enseñan fortaleza, no sumisión. Y donde las hijas aprenden que caer no es el fin. Es el comienzo. Me voy a dormir esa noche con una profunda paz. Robert está en paz. Andrea está en paz. Y finalmente estoy en paz porque entendí algo fundamental. La vida no se trata de evitar el dolor. Se trata de transformarlo en algo hermoso. Y eso es exactamente lo que hicimos. Robert nos dejó el mapa. Lo seguí. Andrea lo completó. Y ahora ese mapa está disponible para cualquiera que lo necesite porque todos merecemos renacer. Todos merecemos una segunda oportunidad y todos merecemos saber que somos suficientes tal como somos. Gracias por escuchar hasta el final. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que amas.
A veces una historia como esta puede cambiar todo un día. Cada día una mujer, una lección de vida. Dios te bendiga y hasta la próxima.